donde sí el capital financiero era el motor de la economía, lo que significó una recomposición permanente más y más salvaje del capital, con una explotación enorme de todo el mundo y también con ganancias enormes que se concentraron en una minoría. Las consecuencias, evidentemente, fueron una acentuación de las características del capitalismo, es decir, de la presión sobre los otros factores de producción, en particular sobre las materias primas y el trabajo. Una transformación de toda la actividad colectiva de la humanidad en mercancía, la privatización de los servicios públicos, la transformación de la agricultura campesina en una agricultura productivista capitalista, la especulación sobre las materias primas, sobre la alimentación, objeto de especulación financiera. Hablaremos de eso un poco más tarde, más en detalle. Y también el hecho que las externalidades del sistema económico, es lo que significa lo que no entra en el cálculo económico, también significaron un desastre. Las externalidades son la explotación de la naturaleza y la explotación social. Eso no entra dentro del cálculo, sino el día que afecta la tasa de ganancia. Es por eso que ahora los medios capitalistas se interesan tanto a la ecología, todos se pintan de verde ahora, porque el problema del cambio climático, que fue negado durante tanto tiempo, empieza a afectar la tasa de ganancia. Y a este momento sí, no solamente es una externalidad, pero empieza a entrar dentro del cálculo económico. Y el genio del capitalismo es de transformar sus propias contradicciones en oportunidades, maneras de hacer de nuevo ganancias. Así, realmente, las externalidades que no entran en el cálculo económico han sido exportadas ahora, especialmente en el sur. En el sur, que son puntos débiles, donde se pueden poner las zonas francas para explotar el trabajo al máximo, donde se puede explotar la naturaleza porque las leyes ecológicas son débiles, donde se puede fomentar guerras. Desde la Segunda Guerra Mundial, las guerras no están más en el norte, están en el sur, donde también los países emergentes, como se dice, Brasil, África del Sur, India, China, son lugares donde precisamente la sobreexplotación de la naturaleza y del trabajo son todavía posibles. Y también exportación de las crisis en Argentina, la crisis asiática, etc. Así, el colapso ahora, la crisis financiera, el colapso al cual asistimos día tras día, significa una crisis profunda del capitalismo, que se añade a la crisis tradicional de sobreproducción o de subconsumo. Y finalmente estalla evidentemente la burbuja financiera con algunas consecuencias muy graves también en el campo político y judicial, es decir, con medidas más y más represivas contra todas formas de expresión de las contradicciones y realmente también con
nuevas olas de tipo neofascista. Y eso evidentemente tiene sus efectos sobre los derechos humanos. Más y más desigualdades. Sobre el derecho al trabajo, más y más desempleo, no solamente en el sur, sino en el norte. Sobre el derecho a la protección social, la salud, la educación, las pensiones. Sobre el derecho a la alimentación, el hambre, la especulación sobre los alimentos. Aún sobre el habeas corpus, con las leyes antiterroristas. Así, podemos decir que cuando vemos la crisis financiera, realmente es un epifenómeno de una crisis mucho más fuerte, profunda. Y debemos concluir a la necesidad de reencontrar una economía que se organiza sobre la producción de base, el valor de uso, como se dice, es decir, producir bienes que son útiles para todo el mundo, para todos los seres humanos en el mundo, y no solamente en función de su valor de cambio, es decir, de su carácter de mercancía, el lugar evidentemente donde se pueden hacer ganancias. El segundo aspecto de la crisis es la crisis alimentaria. La situación es seria, lo sabemos, y vemos por qué. Hubo en los últimos 30 años, precisamente, un esfuerzo de liquidación de la agricultura campesina. Es decir, de transformar la agricultura campesina en una agricultura productivista de tipo capitalista, privilegiando el monocultivo. Y lo hemos visto en muchos aspectos, y en particular la exportación de este modelo en el sur, en América Latina, en África, en Asia, donde evidentemente el monocultivo significa una reconcentración de la tierra, significa la ventaja para los terratenientes y el agronegocio, y en particular ciertas multinacionales de la agroproducción o de los productos químicos. Significa también que con este tipo de agricultura hay una dependencia más grande del precio de la energía, porque se utiliza mucho más energía fósil por el momento. Lo que significa evidentemente que el precio no solamente de la mecanización, sino de la utilización de fertilizantes, de pesticidas, etcétera, va a aumentar cuando aumenta el precio de la energía. Y después hubo los últimos años, y lo mostraré después por un gráfico, la especulación sobre el alimento, el trigo, la soya, el maíz, el etanol. Y esta especulación ha sido el factor fundamental del aumento de los precios de la alimentación. Hubo una cierta subproducción agrícola, por varias razones, que ha tenido como efecto una cierta disminución de las reservas mundiales. Antes teníamos en el mundo por 70 días de reserva de alimentación. Ahora solamente tenemos por 12 días. Y este factor no fue solamente el resultado de un problema de mal tiempo en Australia, etcétera, sino también del lugar de los alimentos en el panorama económico. Porque la FAO dice, la tierra puede nutrir fácilmente 12.000 millones de personas, es decir, el doble de la población actual.